Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre hace 5 años ya arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar distintos temas. Vamos a empezar hablando de bloques de hormigón celular. ¿Cuáles son las ventajas? Estuvimos en una fábrica de bloques de hormigón celular en la ciudad de Paraná y vamos a hablar sobre este material y qué ventajas, qué aportes hace a la hora de pensar los muros en la etapa, obviamente, de la obra gruesa. También vamos a estar hablando de ambientación y cómo lograr ampliar los espacios pequeños. Vamos a recorrer ciertos tips con la diseñadora María Alejandra Strothmann en relación a esta cuestión, a cómo a partir de ciertos elementos y ciertos secretitos que nos va a ir contando podemos hacer parecer más grandes esos lugares que son pequeños. También en tema de patrimonio vamos a ir hasta la ciudad de Villa Elisa y vamos a recorrer sus iglesias. Vamos a estar conociendo la historia de estos edificios y cuáles son sus particularidades que lo definen y lo tienen hasta hoy como uno de los lugares icónicos de esta ciudad, por ejemplo, la iglesia de la Virgen Niña. Todos estos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en este primer bloque vamos a recorrer la primera parte de la nota con Cristian Ludi de la fábrica de ladrillos de hormigón celular Tiboc, una fábrica ubicada aquí en la ciudad de Paraná que ya tiene varios años de trayectoria, y Cristian Ludi, uno de sus socios, nos va a contar cuáles son las ventajas de estos ladrillos, cuáles son sus características y qué le aportan a las mamposterías los bloques de hormigón celular. Tiboc es un ladrillo que es a base de cementicia, es un ladrillo de hormigón celular en el cual está constituido la base principal de cemento y arena y después aditivos químicos, que es a base de una espuma. Generamos una aireación dentro de la mezcla y con eso logramos bajar la densidad de lo que se llama el hormigón. Es un hormigón de agregado fino, el cual la densidad que nosotros estamos trabajando son 760 kilos por metro cúbico. Es un bloque que es de 1 metro por 1 metro, vos lo tirás al agua, flota, al tener menos densidad. Y después la característica que nosotros distinguimos de otras marcas, que tenemos medidas que son compatibles al ladrillo tradicional, ladrillo rojo. Medidas del 12 y del 18. Principalmente por 25 de alto, por 50 de largo. Para lo que son mamposterías de 20 y de 15 en lo que son construcciones tradicionales. Y las ventajas del hormigón celular que vas a tener a nivel constructivo es una ventaja de lo que tenés mayor aislación térmica, acústica, hidrófuga, ignífuga. Hemos hecho prueba de calor nosotros acá en la planta, donde hemos acercado un quemador a 500 grados centígrados, se levanta y en un espesor de 5 centímetros no tiene transferencia prácticamente nula de calor de un lado al otro. Después, a nivel técnico de lo que es elevación de mampostería, al ser bloque más grande que un bloque tradicional, tenés mayor productividad. Eso significa que vas a tener
una obra mucho más rápida de levantada. Son obras más limpias, se pueden cortar con un serrucho especial, con la moladora, son más livianos en mampostería, y después lo que tenemos distintivo nuestro son unas ranuras para la colocación de hierro, que eso lo pensamos netamente para el constructor, porque vemos que se pierde mucho tiempo en lo que son la colocación de hierro, y encontramos impronta nuestra de poder ayudarlo al constructor en ese sentido y tener una obra mucho más rápida y más productiva. Y como en todos los materiales, hay productos de primeras marcas nacionales muy consolidados ya en el mercado, y también productos alternativos que muchas veces tienen esa misma calidad con otros precios o con otros componentes y otras ventajas, como en este caso. Le preguntamos a Christian Ludi en relación a la fabricación, cómo se fabrican los ladrillos de Tibok. El proceso de fabricación tiene varias etapas, en el cual tenemos la primera etapa, iniciado el día de trabajo, vamos a poner de un inicio cero, se elabora en una máquina especial con batidores helicoidales, tiene un generador de espuma, que son aditivos químicos, que es lo que le aporta la aireación al ladrillo, tiene aditivos que aceleran el proceso de endurecimiento del ladrillo. También estamos agregando fibra de vidrio, que tiene base de circonio, un alto contenido de circonio que no se degrada en el cemento. Y bueno, el proceso de fabricación consiste en hacer una mezcla principal de cemento, agua, arena, después se agregan los aditivos, se agrega la espuma, se da un tiempo de batido, y después se hace el colado en matrices, que son todas matrices diseñadas por nosotros. Son matrices cortadas en láser, que nosotros trabajamos en una tolerancia más o menos 2 milímetros en el ladrillo, y nos da una superficie de ladrillo terminación muy lisa, que en algunos casos la dejan vista al ladrillo. Después de eso se deja curar durante 24 horas, no llega a 24 horas, son 17, 18 horas, se desmolda y se acopia en una cámara de curado, que lo tenemos hidratándolo en una semana, y con eso logramos mantener una calidad óptima del producto. De ahí pasa la parte lo estrichamos en pallet y lo dejamos almacenado 30 días hasta poder despacharlo o comercializarlo. Y a todos los que alguna vez nos tocó construir, y obviamente a los profesionales de la construcción les sucede siempre, a la hora de pensar en qué mampostería elegir, cómo construir una pared, hay que tener en cuenta todo el paquete completo, ventajas, costos, pero no solo de comparar ladrillo con ladrillo, sino el paquete, la colocación, la mano de obra, las horas y el tiempo que lleva el armado de un tipo de pared, de la utilización de un sistema constructivo o de otro. En este caso le preguntamos a Christian Ludi en relación al paquete completo, cómo se compone y cómo es el trabajo para construir una pared con este tipo de ladrillos. Bueno, nosotros el paquete que vendemos en lo que es mampostería, ofrecemos lo que es el ladrillo, que es fabricación propia, después ofrecemos de una marca de Santa Fe, Permecol, una línea de pegamentos y revoques, que son de eso, todo para hormigón celular. Tenemos distintas opciones, con el cual son todos revoques finos, de espesores más o menos 5 milímetros. Siempre le hacemos hincapié a la gente que tenga, o al constructor, que tenga una cara de ladrillo, sea la cara perfecta, vendría a ser en la vertical. Entonces se van a ahorrar problemas, porque siempre hay mucha controversia después cómo solucionamos las malas colocaciones, ¿viste? Entonces con eso siempre le damos hincapié y no hemos tenido inconvenientes a la hora de después de terminar de aprovechar los productos que vendemos. Más adelante vamos a seguir conociendo la historia de la fábrica Tibok y otras cuestiones que tienen que ver con los ladrillos de hormigón celular. Pero ahora hacemos una pausa y en el bloque que viene hablamos de espacios interiores con algunos tips para ampliar los lugares pequeños. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar.
WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque de Proyectar, ahora vamos a hablar de diseño de interiores con la diseñadora de espacios, María Alejandra Strothmann, que nos va a dar algunos tips para ampliar lugares pequeños. El uso de muebles, texturas, colores, la iluminación, cómo configurar esos espacios para que no parezcan tan chicos. De esto vamos a hablar con María Alejandra Strothmann. La semana pasada estuve subiendo tips, algunos de los tantos que hay, para poder ampliar espacios pequeños o para dar esa sensación de amplitud. Especialmente en departamentos, para aquellos que viven en departamentos, o un dormitorio que me quedó chico en cuanto a metros cuadrados, ¿no? Pero gracias a estos tips que yo les voy a ir nombrando, algunos, se puede ayudar visualmente a incrementar ese espacio. Uno de ellos, que hoy se viene mucho esto de una onda europea, es la doble función en determinados mobiliarios. Por ejemplo, una cama que sea sillón. Eso se usaba en monos ambientes, pero bueno, hoy en departamento esto de saber zonificar los espacios y, ¿por qué no?, en un estar, incorporar un sillón y cuando viene visitas o alguien se quiere quedar a dormir en casa, que sea una cama. No solo esto, también, por ejemplo, mobiliarios de estar, de tele, que sea un lugar de trabajo, al mismo tiempo de soporte para el tele. Entonces puede ser, también depende a veces, ¿no?, del diseño, que te lo puede ofrecer el mercado o un diseñador como yo en este caso. Puede ser con una mesa que se abata o se arrebata, entonces se convierte, por así decirlo, en un espacio de trabajo y era un simple mueble de TV. Entonces esto de empezar a utilizar mobiliarios con doble función. Ese es un tip importantísimo. Después, donde yo siempre, los que me conocen lo saben, utilizo mucho los espejos, pero saber bien cómo incorporarlos, ya sea desde marco como un cuadro decorativo o revistiendo el total de una pared. Eso también se puede hacer. Los espejos, yo siempre explico, amplían mucho los espacios porque los duplica. Entonces, eso es buenísimo. Otra característica importantísima es el tema de utilizar colores neutros en paredes. Pero aquel que tenga el gusto de utilizar un empapelado como el que yo tengo atrás mío, donde impacta visualmente, donde tiene muchos colores, puede tener formas, dibujos, ayuda a que el resto tiene que ser clarito, tienen que ser colores neutros, donde el resto pase desapercibido para que ese empapelado sea el punto focal importante en el ambiente. Está bueno, ¿no?, de saber dónde incorporarlo.
que haya una ventana cerca donde lo pueda iluminar, para que el resto de las paredes acompañen a iluminar ese empapelado. ¿Me explico? Entonces, tratar de que sean algunos los toques de colores en almohadones, mantas, algún tapizado de las sillas, y, ¿por qué no, darnos el gusto de empapelar con un empapelado que nos encantó? Pero bueno, el departamento o el espacio es chico, entonces saber que el resto sí tiene que ser clarito. Y esto también es importante, el tema de la iluminación, ya lo incorporo en esto que estoy diciendo, por como decía, el tema de que ilumine, refleje ese color clarito que yo tengo alrededor, e ilumine ese empapelado y el resto del ambiente. Entonces, la luz natural es importante también para ampliar espacios pequeños. Entonces, ayudar con un cortinado que sea telas translúcidas, telas claritas. Y el tema de a la noche, que siempre lo destaco, es otra obra de arte, la casa o el determinado espacio, ayuda a hay que utilizar, digamos, iluminación, buena iluminación artificial. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, saber qué lámpara incorporar, qué artefacto incorporar. Yo siempre explico que la luz cálida es lo más recomendable para crear esos espacios acogedores. Pero bueno, después está qué artefacto utilizo. Entonces, la iluminación artificial también es importante a la hora de ampliar estos espacios. Y mientras hablamos con la diseñadora de espacios, María Alejandra Strothmann, también vemos algunos de esos espacios que ella configuró en las imágenes. Pero justamente en este sentido le consultamos sobre el uso de colores y ciertos materiales. Por ejemplo, algo que se está utilizando muchísimo en este momento, como es la melamina para la confección de los muebles. En otros videitos que he subido también a mi página he hablado mucho de las melaminas. Hoy hay mucha variedad de melaminas en el mercado, hay muchas melaminas claritas. Esto vuelve, ya se ha usado en algún momento, entonces utilizar melaminas claras también para ampliar esos espacios. Como hoy le decía, las paredes no solo acompañan, sino que también va a acompañar el resto de aquellos objetos o mobiliarios que estén ahí en el ambiente. Entonces, utilizar maderas claritas. Hoy vienen muchas melaminas que son lisas. También utilizar esas melaminas lisas, saber incorporar las melaminas con vetas, pero en algunos pequeños lugares, como un estantecito, ¿por qué no? O en una placa detrás del tele para ocultar lo que son los cables. Entonces, saber jugar para poder lograr ese impacto visual y que no nos cargue tanto, sino que sea algo mucho más relajante. Ahora nos vamos a detener en la cuestión de los pisos. ¿Cómo elegirlos? ¿Cuáles son los indicados? ¿Qué colores? ¿Qué materiales utilizar? Y también en el uso de las alfombras. ¿Para qué sirven y cómo utilizarlas en el diseño de los espacios? Destaco siempre el tema de la utilización, o sea, si tenemos esa posibilidad de cambiar los pisos, bueno, hacerlo siempre utilizando porcelanatos, pisos vinílicos, flotantes claritos, porque todo lo que yo voy a incorporar arriba es como que da esa sensación de que está flotando, entonces dar esa sensación de amplitud a través de la utilización de los pisos claritos. No tenemos esa posibilidad de cambiar los pisos o nos dimos cuenta a los 10 años que había que incorporarle a la casa los pisos claritos y no oscuros. Bueno, entonces zonificar. Zonificamos el espacio con una alfombra clarita. Entonces eso nos va a ayudar a ampliar. Que hay veces que la gente te pide al revés, de que en vez que sean claritos, que sean oscuros, pero tienen un piso clarito, o se cansaron por tal y tal motivo. Entonces siempre le digo, bueno, zonifiquemos de determinado ambiente con una alfombra. Hoy se usan mucho las alfombras de yute, entonces que son claritas. Entonces, continuando con esto de los tips para ampliar espacios pequeños,
ayuda mucho a aclarar el espacio, que sea una alfombra bastante clarita. Entonces, como lo dije anteriormente, la luz incide, la luz natural o artificial, entonces ayuda a lograr eso, que me ilumine más el espacio. Pero bueno, en realidad siempre aconsejo pisos claritos, por esto de, ya sean espacios grandes, de muchos metros cuadrados o chicos, siempre considero los pisos y recomiendo pisos claros, sea del material que sea, ¿no? Dependiendo cada espacio. Y por último nos vamos a detener en algunos ítems a la hora de tener en cuenta la composición de los ambientes, que son elementos quizás los pensamos como secundarios, pero terminan siendo muy importantes. Por ejemplo, el caso de las plantas. Sumo algo que siempre es importante tener en los ambientes. Me puedo estar olvidando de varias cositas, pero hay algo que se me vino a la cabeza, el tema de la vegetación. Darle vida a los espacios, más si son chiquititos. Entonces incorporar especies vegetales. En lo posible, naturales. Pero bueno, no estamos nunca en casa o no estamos mucho tiempo en ese ambiente. Bueno, entonces darle ese toque con algo artificial que hoy viene y es sumamente verdadero. El mercado nos ofrece increíble las plantas que vienen, que simulan ser naturales. Entonces incorporar y darle ese toque de verde que da vida. Entonces eso también me ayuda a mí de alguna manera a sentirme en un espacio donde me da más luz, me da más vida. Y nada más, destacando siempre que si nos gustan los colores llamativos, pero bueno, repito, vivimos en un lugar pequeño, ya sea departamento o monoambiente, bueno, ver dónde incorporamos los colores claros, generalmente en las paredes, darnos el gusto, empapelamos una pared, pero que en realidad el total de las cosas sean claritas y no tan llamativas. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar y llegó la hora de hablar de patrimonio. Vamos a ir a Villa Elisa y a conocer sus iglesias. Primero vamos a hablar con Marcelo Orsellet sobre la iglesia de la Virgen Niña, la iglesia principal de la ciudad, que si la atravesamos, como muchas veces sucede, Villa Elisa está como en el paso entre las dos costas de la provincia de Entre Ríos. Cuando llegamos al centro es un edificio imponente que está obviamente frente a la plaza, que llama la atención por sus dimensiones en lo que es esta gran iglesia, que ahora la vamos a ver en las imágenes. Más adelante vamos a conocer la historia de la iglesia San Francisco de Sales, también muy interesante, con algunas cuestiones arquitectónicas a detallar. Pero ahora Marcelo Orsellet, escritor de Villa Elisa y sus momentos, un libro que recorre la historia del lugar, nos va a contar cómo fue construida esta iglesia de la Virgen Niña. Esta iglesia es la segunda iglesia en realidad de la ciudad, porque la ciudad fue la colonia Villa Elisa, fundada en 1890, y enseguida nomás en 1893 se hizo la primera capilla que está detrás de este templo. Y bueno, con el correr del tiempo la ciudad fue creciendo, el pueblo, la colonia,
y un sacerdote, el presbítero Schroeder, encaró, digamos, tenía como una característica, digamos, que le gustaba mucho la construcción, quería hacer obras. Bueno, entonces él mismo diseñó los planos de lo que es el colegio también, que está al costado, que es el Colegio de las Hermanas del Niño Jesús, y los de este nuevo templo, más o menos en la década del 30. Bueno, ahí él alcanzó recién solamente a ver los cimientos, porque fallece justamente ahí, cuando arranca la obra de la iglesia, así que toda su obra, digamos, no la pudo ver, todo lo que había planificado. Sí está su maqueta, que se conserva en el museo acá regional, el Porvenir. Está la maqueta que él había diseñado y los planos que él había dejado del templo nuevo, digamos. El templo recién se terminó en la década del 60. Si bien se utilizaba para ceremonias importantes como la fiesta patronal, que es el 8 de septiembre, o digamos la Semana Santa, se hacía dentro del templo, aún sin estar terminado, pero recién en la década del 60 se empieza a utilizar de manera permanente. Tiene también la característica de que estuvo muchos años sin la torre, hasta la parte, digamos, que tiene donde iría el reloj de la torre. Y en 1985 recién se concluye la torre, que es una obra en la que impulsó mucho el padre Juan Esteban Rougier, que, digamos, fue sacerdote de acá mucho tiempo y que, bueno, contó con la colaboración de toda la ciudad. Esa torre, bueno, ya te digo, como había pasado mucho tiempo, hubo que ver si soportaba, porque hubo un mito que circuló mucho tiempo de que no se podía hacer la torre porque en realidad no tenía los cimientos suficientes para soportarla. Pero bueno, se hicieron los estudios y se consultó a gente que había trabajado, que todavía quedaba con vida. Y bueno, finalmente, ya te digo, en 1985 se llevó adelante lo que es la torre.
Ahora el arquitecto Hernán Cáceres nos va a contar la historia de la iglesia San Francisco de Sales y esta estructura del barco invertido con el uso de la madera de una manera muy particular en la estructura del edificio y la historia que tiene que ver mucho con la inmigración y con el propio recorrido de los primeros inmigrantes de la ciudad de Villa Elisa. El arquitecto Hernán Cáceres y la historia de la iglesia San Francisco de Sales. El proyecto se toma a partir de una idea original que lo había planteado un arquitecto francés, el arquitecto Maurice Novarina en francés, traído por el padre Juan Esteban Rouget, que me convoca para encarar este trabajo. Entonces retomo la idea, básicamente se tomaba como ejemplo la iglesia de Nuestra Madre de Le Mans, que estaba consagrada también al simbolismo que unían en la cuenca de Le Mans a los países que eran originarios, digamos, los inmigrantes que se radicaron en la ciudad. Y acá, esta iglesia tenía que tener esa característica de una construcción que simbolice el barco, en este caso la estructura del barco invertido, como símbolo del transporte que vinculó a los europeos cuando llegaron a esta tierra, pero consagrándola a San Francisco de Sales, que es el patrono de Saboya. Entonces, esta iglesia se tomó esa idea. En base a esa idea, hemos hecho un diseño tratando de potenciar el simbolismo del barco invertido y usar la tecnología de la madera, que también era afín a los europeos en Saboya, y que nosotros teníamos conocimiento de que podíamos desarrollarla acá. Entonces se hizo el diseño ajustando a las condiciones locales del clima y demás. Esa fue un poco la idea que queríamos expresarla con el diseño y con la tecnología. La estructura básicamente es una estructura principalmente de maderas, de piezas de vigas laminadas de pino, que fueron diseñadas por mí, y al igual que todo el desarrollo de la herrería, de toda la tecnología y el diseño de la logística para el montaje. Y se contrató una empresa de Mendoza, Giro en esa época, hoy empresa Xilema, Sociedad Anónima, que es una empresa que tiene muchos años en la construcción y en el montaje de estructuras laminadas de grandes luces, de grandes dimensiones. Esta empresa nos dio la tranquilidad, digamos, de poder contar con tecnología de avanzada en este rubro, y hemos podido, digamos, llegar a buen puerto, digamos, un poco tomando el concepto del barco. Y lo que sí para destacar es todo el esfuerzo comunitario del barrio, de los vecinos, que desde el año 99, cuando el padre Juan Esteban Rouget me convoca, se conformó una comisión pro templo, y desde ahí 14 años seguidos estuvimos trabajando hasta más o menos lograr el aspecto que tenemos hoy en día. Y asimismo ahora, bueno, falta la etapa de mejoramiento del entorno del barrio, de la manzana, y algunas dependencias, digamos, de uso funcional para la parroquia. Bueno, el techo tiene una estructura de madera laminada, son todas piezas que fueron modeladas cada 4 metros de la estructura principal, y después hay una subdivisión de los cabios, que son los que forman la estructura secundaria, pero que forman la geometría del faldón, y eso permite, digamos, hacer la transición entre la forma curva interna que tiene este estilo cuadernas de estructura de barco, con un techo plano que es sencillo de construir. Digamos, la geometría plana en un techo a 2 aguas es muy común en la zona, desde los galpones rurales hasta las viviendas. O sea que nosotros a partir de ahí conformamos una plataforma de trabajo muy convencional, con correas de madera, y bueno, tiene el cielo raso está conformado con unos tableros que similan el formato del machimbre, pero que permiten construir, digamos, bastante rápido. Nosotros hemos hecho los cimientos en el año 2001, y que fue en el año que se compró la madera, y recién en el año 2011 se hizo el montaje estructural, y prácticamente desde el 24 de octubre de ese año 2011 hasta el 3 de diciembre más o menos, armamos toda la estructura del techo y pudimos cerrarla, digamos, en poquito tiempo, la cobertura del techo.
Años posteriores, con mucho esfuerzo, se fue haciendo los cerramientos laterales, después los contrafuentes, el frente y el contrafrente con toda esa tecnología que es de aluminio y de policarbonato, que en este caso tiene 16 milímetros, son alveolar, tiene una camarita de aire, lo que permite mitigar un poco el impacto del calor. Y después el piso es de granítico y se conformó un altar, digamos, convencional, cumpliendo, digamos, los protocolos de los rituales litúrgicos de la Iglesia Católica. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Curso online Desarrollos Inmobiliarios al Costo en el marco de la celebración de los 30 años del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Se realiza el ciclo de capacitación y actualización profesional a través de distintos cursos virtuales dictados por la Sociedad Central de Arquitectos. El curso online Desarrollos Inmobiliarios al Costo, una vieja modalidad para el nuevo mercado que se viene, dará inicio el próximo 30 de junio y está dirigido a profesionales que se desarrollan en la industria de la construcción, arquitectos, brokers, comercializadores, desarrolladores inmobiliarios y consultores especializados que trabajan o desean insertarse en esta industria. Más información en el sitio web del Colegio de Arquitectos, colegioarquitectos.org.ar. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Así cerramos este tercer bloque, hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Último bloque en el Proyectar de hoy y vamos a retomar la charla con Cristian Ludi, socio gerente de la fábrica de ladrillos de hormigón celular Tivoc de la ciudad de Paraná. Cristian Ludi nos va a contar cómo nace la idea de esta fábrica. A partir de una necesidad particular surge la posibilidad de la realización y la concreción de un negocio que se fue consolidando con el correr de los años hasta el día de hoy. Bueno, la empresa nace por una impronta propia mía, año 2013-14, que yo estaba por construir una vivienda propia. Mi hermano en ese momento, que mi socio, estaba estudiando ingeniería civil, hoy ya recibido, es ingeniero. Y bueno, entramos a investigar lo que era el producto, porque acá en la Argentina no estaba todavía muy desarrollado. Se conocían marcas principales, no se conocían alternativas. Y bueno, probando, empezamos a probar, como siempre me gusta recalcar, ¿no? Probamos en un balde de 20 litros de agua y bueno, así fuimos prueba tras prueba hasta que pudimos acceder a distintas líneas de crédito para poder montar la fábrica como hoy la tenemos montada. Siempre a fuerza de voluntad y pulmón y ponerle ganas y querer seguir
creciendo, vendría a ser. Nacimos de un momento que teníamos la maquinaria comprada y necesitábamos un espacio físico. Y entonces, bueno, gente que no quería comprar, conocido, allegado, que sabíamos que estaba en el tema. Y bueno, teníamos capital, teníamos que arrancar. Arrancamos y bueno, después todas las maquinarias que vamos teniendo, salvo la máquina elaboradora, son todos diseños propios, las vamos pensando nosotros, buscamos, vamos a ser proveedores del extranjero. Esto es un producto que está muy desarrollado en Ucrania, Rusia, todos esos países están muy desarrollados. Entonces vamos un poco copiando y mejorando con ideas propias los procesos productivos y a su vez las maquinarias que vamos implementando. Y le preguntamos a Cristian Ludi sobre la capacidad operativa de la planta de Tivoc y cuál es la demanda que están teniendo, de dónde son los clientes interesados, no solo en los bloques de hormigón celular, sino también en el sistema constructivo. Hoy la capacidad operativa la tenemos bastante ociosa porque tenemos un proceso de trabajo que estamos hoy en día en 7 horas de trabajo, tranquilo vamos a llamarlo, y podríamos duplicar o triplicar en una jornada laboral adquiriendo algunas maquinarias más, que sería algo básico, y 2 o 3 operarios más. Con eso triplicaríamos la producción. Y la demanda que tenemos nosotros es propiamente dicha Paraná, Santa Fe, después Rosario, algo de Rosario, Buenos Aires. Nos han consultado de Córdoba, en Córdoba todavía no hemos podido ubicar. También nos han consultado desde Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, de Chile, que bueno, venimos en un proceso que bueno, con este cambio monetario han resurgido de vuelta las consultas de todo eso y está la posibilidad de poder exportar. Siendo que tenemos un producto de muy buena calidad y muy buenas características, precio-calidad muy acorde al mercado. Ahora nos vamos a detener en los ensayos técnicos que se le hace a este material, algo que termina certificando la calidad y que también obviamente es una tranquilidad para el cliente que elige este tipo de ladrillo que nada más y nada menos termina siendo la pared de una vivienda, algo que es importante, por lo tanto tenemos que saber que el producto sea de calidad. Estamos haciendo ensayos de compresión, queremos hacer ensayos de tracción, de permeabilidad, algunos otros ensayos más. Algunos hemos hecho acá en el AUTN de Regional Paraná, otros lo hacemos en el SECOI, que es la AUTN de Regional Santa Fe, que está avalado por el INTI, ensaya bajo normas IRAM, que cumplan las especificaciones de esas normas. En base a eso nosotros vamos tocando la formulación nuestra del producto o tratando de mejorar en base a los ensayos, y siempre, cada vez que traemos un cemento nuevo, vamos a llamarlo, materia prima nueva, sacamos probetas de ensayo para hacer los testeos. Nosotros apostamos al cliente, tratamos de estar encima del cliente, de ofrecerle toda la capacitación que necesite o sacarle todas las interrogantes que tiene para que quede tranquilo y si hay que ir a obra, vamos a obra. Estamos encima del cliente para que tener una buena imagen de la empresa y un buen asesoramiento personalizado. Algo que quiero recalcar también, la parte técnica de la empresa Premecol, cuando surgen dudas con respecto a lo que es revoques, siempre nos dan una mano y vienen a hacer alguna capacitación, mini capacitación en obra. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar, WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Stonfeld, arquitectos.
Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Gracias por estar ahí del otro lado. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde están los 5 años de los distintos contenidos sobre arquitectura y construcción que hemos volcado en las distintas propuestas que traemos semana a semana aquí a Proyectar. También en Instagram vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo con el Instagram Live el martes 15:30. Una interesante charla con el arquitecto Rubén Cabrera que nos quedó pendiente de esta semana en relación al futuro de la arquitectura. Así que los invitamos a que nos sigan en las distintas redes, Instagram Live, Facebook Live, en unas charlas que tienen la posibilidad de ser participativas, de incorporar dudas y preguntas de todos quienes estén allí conectados. Nosotros nos volvemos a reencontrar el sábado a las 14:30 aquí en este mismo lugar. Chau y gracias por estar ahí. Se viene mucho esto de una onda europea, es la doble función en determinados mobiliarios. Por ejemplo, una cama que sea sillón, eso se usaba en monos ambientes, pero bueno, hoy en departamento esto de saber zonificar los espacios y, ¿por qué no?, en un estar, incorporar un sillón y cuando viene visitas o alguien se quiere quedar a dormir en casa, que sea una cama. No solo esto, también, por ejemplo, mobiliarios de estar, de tele, que sea un lugar de trabajo, al mismo tiempo de soporte para el tele. Entonces puede ser, también depende a veces, ¿no?, del diseño, que te lo puede ofrecer el mercado o un diseñador como yo en este caso. T-Box es un ladrillo que es a base de cementicias, es un ladrillo de hormigón celular, en el cual está constituido la base principal de cemento y arena, y después aditivos químicos, que es a base de una espuma. Generamos una aireación dentro de la mezcla y con eso logramos bajar la densidad de lo que se llama el hormigón. Es un hormigón de agregado fino, el cual la densidad que nosotros estamos trabajando son 760 kilos por metro cúbico. Es un bloque que es de 1 metro por 1 metro, vos lo tirás al agua, flota, que tiene menos densidad. Y después la característica que nosotros distinguimos de otras marcas, que tenemos medidas que son compatibles al ladrillo tradicional, ladrillo rojo. Medidas del 12 y del 18. Principalmente por 25 de alto, por 50 de largo. Esta iglesia es la segunda iglesia en realidad de la ciudad, porque la ciudad fue la colonia Villa Elisa, fundada en 1890, y enseguida nomás en 1893 se hizo la primera capilla que está detrás de este templo. Y bueno, con el correr del tiempo la ciudad fue creciendo, el pueblo, la colonia, y un sacerdote, el presbítero Schroeder, encaró, digamos, tenía como una característica, digamos, que le gustaba mucho la construcción, quería hacer obras. Bueno, entonces él mismo diseñó los planos de lo que es el colegio también, que está al costado, que es el Colegio de las Hermanas del Niño Jesús. El proyecto se toma a partir de una idea original que lo había planteado un arquitecto francés, el arquitecto Maurice Novarina en francés,
traído por el padre Juan Esteban Roger, que me convoca para encarar este trabajo. Entonces retomo la idea, básicamente se tomaba como ejemplo la iglesia de Nuestra Madre de Lemán, que estaba consagrada también al simbolismo que unían en la cuenca alemana a los países que eran originarios, digamos, los inmigrantes que se radicaron en la ciudad. Y acá, esta iglesia tenía que tener esa característica de una construcción que simbolice el barco, en este caso la estructura del barco invertido, como símbolo del transporte que vinculó a los europeos cuando llegaron a esta tierra.